Mi nombre es Jonathan Alexander Vega Marín y hoy voy a explicar sobre el teorema del binomio de Newton. El teorema del binomio de Newton tiene origen, ese origen se le atribuye a Isaac Newton, quien nació en 1642 y murió en 1727. Ese teorema en la antigüedad ya había sido descubierto por primera vez por el ingeniero Al-Kharagi alrededor del año 1000. También algunos matemáticos chinos ya conocían algunas expansiones binomiales de grados pequeños. Más tarde, durante el siglo XVII, Newton aprovechó las bases establecidas por los matemáticos anteriores para expandir su teorema. Entonces, utilizó métodos de interpolación, extrapolación del matemático John Walsh. Newton, con este hallazgo, empezó a cuestionarse sobre la relación entre las series infinitas, las expresiones polinómicas finitas y dedujo que matemáticamente se pueden hacer operaciones con series finitas. El teorema del binomio de Newton tiene gran concordancia o se puede relacionar mucho con el triángulo de Pascal, pues vemos que la expansión de un polinomio está muy relacionado con este, ¿sí? Las coeficientes de ese polinomio van a estar muy relacionados con el triángulo de Pascal, como lo podemos observar. Entonces, digamos, para a más b a la 0, el término sería 1, que sería el primer número del triángulo de Pascal. Para a más b a la 1 sería a más b. Para a más b al cuadrado sería 1, 2, 1. Y pues acá tiene mucha relación con esta y pues Newton también se basó mucho en este triángulo de Pascal para llegar a su solución. Más adelante podemos relacionar este con un diagrama de árbol en el cual podemos relacionar las variables x y y, que x y y elevado a la 1 pues será x más y elevado al cuadrado será multiplicar la primera variable por x, también por y, la segunda variable por x y la segunda variable por y. Esto me quedará x por x, x al cuadrado, x por y más y por x me da 2xy, más y por y al cuadrado. Entonces, para un polinomio de grado 3, sería esta, sus características serían estas, y para un polinomio de grado 4 ya serían estas. Entonces, por colorcito se van agrupando y se va teniendo en cuenta cuál es el coeficiente que va acompañando a este polinomio. Pues para hacer una aplicación de esto, decidí utilizar un archivo de GeoGebra para hacer una mejor explicación de este teorema. Entonces, lo primero que hice fue crear un deslizador, lo creamos acá, deslizador, ¿sí? Segundo, tendremos que crear la secuencia de las combinatorias, ¿sí? Esta es la secuencia que tenemos acá, sería para el n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 1 tenemos la secuencia, cuando el polinomio es de grado 1, tenemos la secuencia 1, 1,1, como lo observamos en el triángulo de Pascal anteriormente. Para n igual a 2, pues ya tendremos la secuencia 1, 2, 1, que sería el triángulo de Pascal, lo que teníamos que tener relación con eso. Entonces, primero escribimos en la parte de abajo, entonces escribimos en entrada, escribimos secuencia, extrae secuencia, n combinado con r, y lo que tenemos acá, ¿sí? Para hacer la creación de estos subíndices. Entonces, para L igual a 2, entonces relacionamos la secuencia que tenemos arriba. Entonces, para 0, para 1 y para 2, ¿listo? Entonces van a combinando los i y los ceros y las n's. Es decir, que si aumento, la secuencia aumentará, ¿sí? Entonces recordemos que la secuencia es 0, 1, 2, 3, 4, o sea, todos sus antecesores del número n. Ahora, vamos a darle un valor, o sea, para que nos quede n igual a cada número de la secuencia, entonces colocamos secuencia, abro comillas, n igual al elemento que tenemos acá, ¿listo? Hasta n más 1, ¿listo?
Entonces ahí lo creamos y nos saldrán estos numeritos que tenemos acá, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. Eso es para obtener esto. Ahora, para obtener esta tabla, entonces es la tabla que tenemos acá. Entonces, para obtener esta tabla, lo que vamos a hacer es escribir tabla texto. Lo que vamos a colocar en la primera columna sería L3, que sería N0, N1, N2, N3 y así hasta N sub N. NI puede valer cualquier, de N puede tener cualquier valor. Entonces la columna otra es lo que habíamos creado al principio, que sería L1, que sería la secuencia que va a tener, o sea, los coeficientes que van acompañando a la variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí 1 va acompañando 1, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Acá después vamos a crear las funciones. Estas funciones pueden variar, no importa si yo coloco un 7, va a variar. Si puede colocar x a la 4, sigue variando. Y pues esas funciones las vamos a tener muy en cuenta en este paso. Entonces creamos las dos funciones que nosotros queramos y en el siguiente paso pues vamos a mirar qué es lo que va a pasar. Entonces por el teorema del binomio de Newton tenemos que es n combinado con r, n, sub i, ¿de quién? De la primera función elevada a la n menos i por la segunda función elevada a la i, ¿sí? Donde i varía entre 0 y n. Entonces ahí tenemos la secuencia, ¿sí? Separadas por comas, pero ¿cómo queremos ver esa secuencia? Nosotros la queremos ver con sumas o con restas, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a verla ahí con suma, que eso depende, siempre la vamos a ver, depende del grado del polinomio y depende si, por ejemplo, esta función g de x es negativa, entonces ahí va a variar, ¿sí? Eso es con respecto a cada grado que acompaña al coeficiente, ¿sí? Entonces, digamos, si menos x a la 4 elevado a la 3, pues nos dará un número negativo, entonces ahí tenemos que ese coeficiente va a ser negativo. Entonces hallamos esa suma y después pues tenemos expresada esa suma, ¿sí? Pero no tenemos la solución de, por ejemplo, 1 por 7 a la 4. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar ese término de h, ¿listo? Entonces desarrollamos ese término de h, 1 por 7 a la 4 multiplicado por menos x a la 4 elevado a la 0. Eso nos da 2401. Entonces ahí lo organiza, lo reestructura de una manera en que cada polinomio pues va de mayor grado a menor grado y a medida que aumenta uno, a medida que disminuye uno, aumenta el otro. ¿Listo? Bueno, entonces miramos los coeficientes de g, los que tenemos, los coeficientes de g, que g es la función que tenemos acá, entonces es coeficiente negativo, ¿sí? Entonces, ¿eso para qué lo creamos? Ojo, eso lo creamos para poder crear este texto 2. Entonces, ¿por qué? Porque es que si dejamos la g sin crear este texto 2, pues simplemente nos quedará un polinomio elevado a un exponente, ¿sí? Entonces, ojo, esto es muy importante a la hora de crear este texto. Entonces, creamos el coeficiente de g y luego creamos que si el elemento de de L5, perdón, entonces, ¿quién es L5? Pues en los coeficientes de g, 1, eso es menor que 0, entonces no le coloca nada. Y si es mayor que 0, pues entonces le coloco el término positivo, ¿listo? Entonces, luego ya de tener esa secuencia, pues entonces vamos a la creación del texto 3. Entonces, ¿cuál es la creación del texto 3? Entonces, acá simplemente vamos a colocar, nos vamos acá y colocamos texto y nos saldrá unas casillitas donde le daremos fórmula LaTeX, creamos la casillita F, la casillita de texto 2 y la casillita G. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a volver a crear eso para que nos demos cuenta de lo que tenemos. ¿Listo? Bueno, entonces acá damos fórmula LaTeX, ¿sí? Entonces vamos a mirar cómo se hace eso para que tengan una idea. Entonces acá texto, ¿sí? Nos vamos acá nos sale texto y nos saldrá esta casillita. Y entonces nos vamos
a crear eso. Entonces acá tenemos, le damos texto, entonces le damos fórmula látex y aquí nos saldrá, ¿sí? Entonces le damos fórmula látex, acá podemos ver las variables que vamos a relacionar, entonces le damos, digamos, en este tenemos f, tenemos texto 2 y tenemos g, acá la tenemos, casillita f, texto 2 y g, elevado a dónde? A la potencia, ¿no? A la potencia que tenemos n, y eso será igual a h, que h era la expansión de la suma, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pues nosotros queremos tener la suma toda desarrollada. Entonces, ¿cuál es la suma toda desarrollada? Pues sería p. ¿Listo? Entonces, así creamos eso y ya tenemos nuestra expansión del polinomio. Entonces, por ejemplo, para un n más grande, entonces acá venimos, texto 3, fórmula látex, y le damos OK para que nos quede bien estructurada, ¿sí? Nos quede bien bacana. Entonces podemos, como les dije, podemos cambiar, digamos, si nos preguntan cuál es el término central de esta expansión. Entonces vemos que tienen 1, 2, 3, 4 términos. Entonces los dos términos centrales serían 21x a la 8 menos 147x a la 4. Entonces, digamos, vamos a cambiar el 7 por 1 sobre x, ¿sí? Y pues vamos a ver qué sucede con ese polinomio. Podemos hacer varias cositas con esto. Y pues esta sería una aplicación del teorema del binomio de Newton relacionado con un programa de GeoGebra que creamos. Entonces, esta sería la expansión, ¿sí? Y pues esa sería la estructura realizada para la explicación del teorema del binomio de Newton para los estudiantes.